Qué difícil es esto de tener autoestima. Siempre hablamos de la autoestima, ¿no? De qué bonita sería la vida con autoestima, pero claramente tampoco es la panacea y cuesta bastante trabajarlo porque primero tenemos que arreglar unas grietas que se han formado pues desde la crianza o por diferentes experiencias que hemos ido teniendo en la vida que han destrozado el concepto que tenemos de nosotros. Trabajar la autoestima yo lo considero algo súper necesario, pero tu pregunta me imagino que será: pero ¿cómo lo hacemos? Cuando tenemos una autoestima muy dañada, te habrás dado cuenta de que nos hacemos muy pequeñitos, nos menospreciamos, permitimos que otras personas nos quiten mucho valor, nos hagan daño, lo cual nos destroza todavía más el concepto que tenemos de nosotros mismos y, por ende, nuestra salud mental. Más síntomas ansiosos o más síntomas depresivos o todo realmente. Seguro que en algún momento de tu vida, y sobre todo si estás viendo este vídeo, has sentido que de verdad tenías la autoestima súper bajita y te has sentido como la peor mierda del mundo, con perdón de la palabra. Sentir que no merecías nada o que creías que no eras lo suficientemente válido o válida como para poner límites, para alejar a personas de tu vida, para decir que no, para expresar una opinión. Realmente una buena autoestima permite todo esto, el que tú puedas estar bien contigo mismo, contigo misma y seas capaz de decirle a la gente cómo tú quieres ser tratado o tratada. ¿Qué es realmente la autoestima? El significado de la autoestima ha variado bastante en los últimos años, pero así de manera breve significa el concepto que tienes de ti. Nosotros nacemos sin autoestima, no es algo que se nos dé. Obviamente hay algunos rasgos de personalidad, ¿no?, que están en nuestros genes que en función de todo lo que vivamos nos ayudan a tener una mejor autoestima o al contrario no nos lo permiten. Pero la autoestima es algo que se va construyendo, es decir, el concepto que tienes de ti mismo se va construyendo a medida de todas las experiencias que tú vas viviendo, cómo te han tratado tus padres, tus cuidadores, has sufrido bullying, si has tenido alguna otra experiencia traumática en tu vida, y a través de todo esto, de cómo la gente a tu alrededor te va tratando y de cómo tú interpretas todo lo que te va sucediendo, se va construyendo el concepto que tienes de ti. Por eso es tan importante y me encanta la frase de que al final tú te tratas como a ti te trataron. Son todas aquellas creencias que vas recopilando de ti, que te van contando, que tú vas aprendiendo. Y antes de aprender cómo gestionarlo, ¿no?, cuáles son las claves, que no hay tampoco, pero bueno, y ya sabes que nada de esto sustituye terapia, te voy a dejar una frase muy importante de Nathaniel Branden, que él es un autor que escribió los 6 pilares de la autoestima, que te lo recomiendo. Es un poco denso, la verdad, incluso para mí siendo psicóloga, pero puedes sacar mucha más información sobre la autoestima. Si mi objetivo es demostrar que soy suficiente, el proyecto se prolonga hasta el infinito, porque la batalla estaba perdida el día que admití que esa cuestión era discutible. Entonces, como ves, la autoestima está muy ligada a sentirte suficiente, sentirte válido. En el momento en el que partimos de esa autoestima tan dañada, tan agrietada, ¿no?, que yo siempre digo que es como un vaso que se agrieta, se va agrietando y hace que todo el agua se salga y no podamos tener una autoestima más estable que nos proteja del exterior. Por eso hay que tapar esas grietas y después asegurarnos que llenamos el vaso con personas adecuadas, con conductas adecuadas, con comportamientos funcionales, con un diálogo compasivo, etcétera, etcétera. Pero a lo que iba, si partimos de la base donde tú no te sientes una persona válida, una persona que merece respeto, una persona suficiente, siempre estarás intentando demostrar que lo eres y de ahí ya estamos partiendo de una base súper equivocada, porque ¿de qué va a depender que tú seas una persona válida si lo estás dejando a manos de los demás? A manos de que una persona te valide, a manos de sacar un 10 en el examen, a manos de que tu jefe te ascienda. Y sí, yo sé que son cosas importantes y que al final te afectan. Y yo aquí en este vídeo y la gente que me conoce, no estoy diciendo que nunca nada te vaya a afectar, que no te tenga que importar lo que los demás piensen, porque claramente afecta e importa, eso está bien, pero tenemos que calibrar bien en qué medida, porque si lo dejamos todo, ¿no? Imagínate que este vaso está así de vacío y tú todo esto lo dejas en manos de factores externos, es normal que nunca consigas tener una buena autoestima, porque claramente lo estás dejando en manos de factores que tú no puedes controlar. Número 1, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Hay que desaprender para volver a aprender.
te toca ir hacia atrás, que eso es algo que hacemos mucho en terapia, y restaurar todo aquello que tú has aprendido sobre ti mismo, sobre ti misma. Como hemos hablado, la autoestima es algo que se va aprendiendo en función de cómo te han tratado, en función de cómo tú has gestionado determinadas situaciones. Y tenemos que partir de ahí. ¿Qué es lo que yo he aprendido sobre mí mismo, sobre mí misma? ¿Por qué me estoy tratando así? ¿De dónde lo he aprendido? ¿Realmente esas personas que me trataron así les daría poder hoy en día? ¿Son personas que realmente me aportan algo? ¿Es la manera en la que yo quiero ser tratado? Entonces toca desligarnos un poco de esto. Y cuesta muchísimo porque al final, aunque lo que aprendamos sea muy negativo y destructivo, al ser familiar lo normalizamos y es lo que tomamos, ¿no?, como referencia. Y este es un error enorme. Lo que tenemos que hacer, ¿no?, y es lo difícil de la edad adulta, es decir, todo aquello que he normalizado es algo que tengo que desaprender, porque claramente en esta edad adulta me está haciendo un montón de daño. No te mereces que tú te trates de una manera tan repugnante, de la misma manera en la que te trataron. Aunque duela mucho que te hayan tratado así, lo justo sería que tú te empezaras a tratar de una manera mucho más compasiva, porque estoy segura que tú has demostrado que realmente eres una persona digna de amor, aunque no lo hayas recibido. Y esto es lo más difícil. Si tú no has recibido un amor digno, tú crees que no eres merecedor de un amor digno y por ende tú mismo no te lo das. Y claro, cambiar todo esto, el tú empezar a sentirte merecedor de amor es un paso dificilísimo y lo sé, pero hay que empezar a saber que eres una persona suficiente, que eres una persona válida, que eres una persona con derechos, que sí mereces ser amado y amada. Porque si esta cuestión la dejamos en manos de tus experiencias del pasado, en manos de personas que te están tratando mal, entonces esto nunca va a llegar a tu vida. Y eres tú, y de eso se trata, ¿no?, la construcción de autoestima y de todo lo que hacemos en terapia, que seas tú tu propia figura de apego, aquella persona que sí se dé todo aquello y que sí se crea merecedora de todo aquello, porque eres tú quien tiene que pilotar tu vida, no las otras personas. Y respecto a este tema, ya Celia, pero ¿cómo empiezo, no, a sentirme merecedor? Hay que fingir confianza. Te toca fingir que aunque por dentro seas una persona rota, insegura y que de verdad no te crees suficiente, toca fingir que sí lo tienes todo eso y que sí crees eso. Porque cuando tú ves a una persona que confía mucho en sí misma, tú no sabes si eso es fingido o es real. Y al principio toca así. Las personas me dicen, ya, pues cuando tenga autoestima, ya pondré límites. Cuando tenga autoestima, ya diré que no. Cuando tenga autoestima, ya me trataré mejor. Ya, pero ¿y cómo damos ese paso? Toca practicar. Y aunque en el principio te cueste muchísimo, hay que empezar a pensar. La persona, mi figura de apego, la figura de apego que yo quiero ser el día de mañana, ¿cómo se trataría en esta situación? ¿Qué haría en esta situación? Y toca hacerlo así, porque es que si no, nunca vamos a despertarnos mágicamente con una buena autoestima. Se trata que en cada situación de la vida que se te presente, tú tienes la oportunidad, como una persona válida, como una persona merecedora de amor, como una persona que se cree suficiente. Y por eso al principio toca fingir que realmente te quieres y por ende te pones límites. Te toca fingir que realmente te tratas bien y por ende te hablas de una manera compasiva. Y al principio parecerá, ¿no?, como algo súper robótico, como algo que no encaja con quien tú eres, porque si estamos partiendo de una base que donde tú has estado 20 años tratándote mal, pues claramente esto no va a venir de la noche a la mañana y te va a costar mucho, ¿no?, como cambiar un poco esta manera de funcionar ante el mundo y ante ti y ante los demás. Pero toca fingir que te crees una persona estupenda. Ahora bien, tampoco que se nos suba mucho el ego porque después pasa lo que pasa. No, pero sí que toca decir, oye, ya está, dar ese golpe en la mesa y decir, a partir de aquí me empiezo a tratar bien. ¿Que me va a costar? Sí. ¿Que va a haber días de todo? Sí, porque la autoestima, como ya luego hablaremos un poco más, no es algo que se vaya a mantener por arte de magia. Es algo que hay que trabajar constantemente y tampoco es la panacea. No es algo que te vaya a hacer inmune a cualquier mierda de la vida, porque no, hay mierdas que nos destrozan por mucho que tú tengas una muy buena autoestima. ¿Pero la autoestima protege y ayuda? Pues por supuesto que sí. Entonces hay que empezar a construir esa coraza y empezar a comportarse como si ya se tuviera una buena autoestima. 3. Empezar a tratarte como la mejor persona del mundo.
Lo que tú te dices, el cómo tú te tratas, el cómo tú te hablas, tiene un impacto enorme en cómo tú te comportas, en cómo tú te sientes. Si tú te tratas como una persona menospreciable, que no vale para nada, que es una inútil, entonces, ¿cómo crees que te vas a presentar al mundo? Pues como una persona súper pequeñita que siempre se está dejando a un lado y siempre súper sumisa, súper complaciente, ahí en una esquinita. Y hay que preguntar, ¿de qué creencias partes? ¿Quién te ha dicho que no vales para nada? ¿De verdad no vales para nada? Aparece esta generalización. Como me dijeron que yo era un inútil porque se me cayó un vaso y lo rompí, ya creo que todo lo que voy a hacer va a ser de inútil. Hay que empezar a desengranar mucho más esas creencias que condicionan tanto cualquier cosa que tú haces. ¿De verdad que te hayan dicho que eres un inútil ya abarca cualquier área de tu vida? No, hay que enfrentarse a esas creencias y decir, bueno, ¿esto qué tanta verdad tiene? Y aprender a ser un poco más flexible y decir, por mucho que en una ocasión yo me traté así o me dijeron que yo era así, no significa que lo vaya a ser siempre. Hay que darse mucho más margen en esta vida porque es que si no, todos realmente seríamos unos inútiles y todos en alguna ocasión hemos sido unos inútiles. Y que eso significa que nos tengamos que tratar mal por ello constantemente, hombre, pues no. Entonces hay que relativizar también un poquito esas creencias que nos pesan una barbaridad y que siempre llevamos, ¿no?, arrastras, que hacen que cualquier cosa que hagamos en la vida tenga que tener ese pesimismo. Si tú tuvieras ahora mismo una relación del tipo que sea con una persona que te trata igual que tú te tratas a ti mismo, ¿cómo sería esa relación? Me imagino que un desastre. El mejor vínculo que hay en esta vida es el que tienes contigo mismo, contigo misma. Y sería una condena y un castigo constante que siempre te estuvieras tratando así. Porque si con otra persona no te llevarías bien e intentarías, no, quizá apartarte de esta persona o sabrías que eso no te hace bien, pues el estar contigo así toda la vida yo creo que no es lo más aconsejable. Así que toca empezar a tratarte un poco más decente, porque si tú no lo haces, ¿cómo le vas a decir a los demás que te traten de manera decente? Si tú eres la primera persona que se destroza. 4. Hay que empezar a agradecer lo que tú tienes, pero también lo que tú ofreces. De aquí también se trata, es que obviamente si tú vas a exigirle a los demás un trato más adecuado porque estás intentando, ¿no?, mejorar todo esto, también hay que preguntarse, ¿y yo qué ofrezco? Yo también estoy tratando bien a los demás. Aquí también hay que analizar un poco, ¿no?, y ser reflexivos en si lo que estamos pidiendo es algo coherente y es algo que también estamos ofreciendo. ¿Estoy tratando bien a los demás? ¿Los estoy tratando de una manera compasiva? ¿Respeto sus límites? ¿Les hablo bien? ¿Los trato como a mí me gustaría que me trataran? Porque hay veces que con esa autoestima tan dañada vamos por la vida con unas gafas que nos distorsionan un poco todo. Y a veces yo sé que hay personas que por esa autoestima más dañada, por esas inseguridades, caen en manipulación. No estoy diciendo que seas una persona manipuladora, pero es que es la realidad. Hay personas que tratan mal a otras personas porque han normalizado ese maltrato, porque también se lo infringen a sí mismas. Pero eso es algo que hay que analizar también. Si tú quieres que te traten mejor porque crees que es lo que te mereces, también hay que analizar cómo tú tratas a los demás. Y hay que intentar encontrar ese equilibrio, porque claramente no puedes pedir algo que tú mismo, tú misma no estás ofreciendo. 5. La aceptación. No podemos realizar un cambio en ti partiendo del rechazo. Hay que aceptarte, aunque no te quieras, pero hay que aceptarte. ¿Qué significa eso? Aceptar que tienes defectos, aceptar que cometes errores, pero aceptar también que tienes cosas buenas, aspectos positivos y unas buenas habilidades. Aceptarte tal y como eres, pero claro, si has sufrido siempre rechazo y te han dicho que hay algo mal en ti, es normal entonces que tú pienses que el aceptarte es algo que no te puedes permitir. ¿Por qué? Porque hay algo mal en ti. Vale, pues hay algo mal en todo el mundo, porque todo el mundo tenemos errores y tenemos defectos, pero hay que empezar a ser un poco más flexible con uno mismo. Todos la cagamos, pero no podemos estar fustigándonos toda la vida al respecto. La aceptación es decir, vale, esto no me gusta de mí mismo, por eso desde la aceptación completa de quién soy voy a cambiarlo, pero no desde el rechazo, porque si tú siempre te estás condenando por eso, el cambio va a ser mucho más difícil. Hay que permitir a una persona ser quien quiere ser y que elija a dónde quiere ir.
en lugar de estar diciéndole quién tiene que ser, porque eso genera mucha más resistencia. En sexto lugar, toca empezar a poner límites y decir que no. ¿Qué significa poner límites? Le tienes que decir a la gente cómo tú quieres ser tratado o tratada, pero para eso tienes que conocerte primero, tienes que saber bien quién eres, qué es lo que quieres, qué es lo que no, qué es lo que toleras, qué es lo que no, con qué valores te identificas. Es tener tu propia casa y decidir quién tiene que entrar y quién no, y cuando entra, qué condiciones tiene que cumplir. Y para aprender a decir que no, tenemos que empezar a ser mucho más tolerantes con esa incertidumbre, con el posible rechazo, con el error, el entender que cuando tú empiezas este proceso de empezar a quererte un poco más, hay personas a las que no les va a gustar esa nueva versión de ti y quizás se van a ir de tu vida, te van a rechazar, quizá ya no van a poder aprovecharse de ti. Y esto duele, pero hay que aprender a tolerarlo, porque si tú quieres cambiar pero a la vez seguir manteniendo el mismo círculo, hay algo que no cuadra, porque ese círculo que hay, que seguramente estaba alimentando muchos comportamientos dañinos, hace que tú sigas estando ahí. Y si tú quieres moverte hacia adelante, claramente muchas personas no van a encajar en la nueva persona que quieres ser. Y esto duele. Por eso en terapia lo que más trabajamos es eso, es el aceptar, tolerar y permitirte conectar con esas sensaciones que tanto duelen, con quizá el sentir soledad, con sentir ese rechazo, con sentir ese abandono, con sentir también mucha culpa. Pero sin esto el cambio no va a poder llegar, porque si no siempre estarás atrapado en el pasado, en que estar más preocupado en querer mantener a esas personas que quizá ya no encajan contigo, que el poner por delante tu salud mental y quién tú quieres ser. Además que es que la vida, el ciclo vital es súper cambiante y siempre va evolucionando. Quizás las personas que encajaban con nosotros de hace 5 años no encajan a día de hoy, pero eso no significa que haya algo mal en nosotros, simplemente que nos van gustando otras cosas, que quizá esas personas ya no encajan con nosotros, ya no somos compatibles y no pasa nada, pero en la vida si no nos permitimos avanzar, cambiar y entender que todo sigue adelante y entender que la vida tiene que continuar, nos guste o no, estaremos siempre atrapados siendo una persona que no queremos ser. Y por último, y no menos importante, hay que ser personas mucho más coherentes e íntegras. Que seas coherente con lo que piensas, dices y haces. Cuando partimos de este concepto tan dañado, tan pobre, pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Entonces esto nos convierte en personas muy poco coherentes. ¿Por qué? Porque quizá yo pienso que no estoy de acuerdo con esta persona, pero prefiero no decírselo para que no se enfade y después llevo a cabo un comportamiento que lo único que hace es reforzar mi pasividad. Y hay que empezar a ser mucho más coherentes. Si yo pienso A, digo A y hago A. Porque si yo pienso A, digo B y hago C, todo se desmorona realmente. Y nos vamos moviendo mucho más por nuestro miedo al rechazo, nuestro miedo al abandono. Aumenta esa sensación de temor, de ansiedad y termino haciéndome pequeñita y aceptando cosas que no me gustaría. Por eso el ser coherente e íntegro es tan necesario en esta vida, porque al final autoestima para mí lo que significa es ser una persona auténtica, es ser una persona que realmente es coherente con quien es, está en paz, está en tranquilidad por quién es, porque se siente suficiente, porque se siente válida, porque si no quiere algo lo dice, porque si no quiere a una persona en su vida se aleja. Es decir, en resumen, ¿qué significa una buena autoestima? Digamos, una buena autoestima te ayuda a adaptarte a las situaciones de la vida, que no es un camino fácil y no es algo que cuando lo consigues ya está. No, la autoestima es algo que en cada momento de la vida tú tienes la oportunidad de decidir si actuar como una persona valiosa o no, pensando siempre en qué es lo que me va a aportar siempre mi objetivo principal, que es estar tranquila, estar en paz, ser coherente, ser auténtica y que no afecte a mi salud mental. Si ese es siempre el objetivo, hay que tomar siempre la decisión que te acerque a ese objetivo. Porque si yo sé que aceptar a X persona en mi vida me va a joder, entonces lo más ideal es que en ese momento yo decida tomar la decisión más adecuada. Porque entonces si yo acepto a esa persona en mi vida, va a destrozar parte de mi salud mental y de mi autoestima, algo que ha costado tanto conseguirlo. Y ojo que al final esto es como todo, construir un castillo de naipes cuesta un montón, pero tirarlo
es en cuestión de segundos, pues lo mismo pasa con la autoestima. Así que hay que tener mucho más cuidado porque obviamente no te hace ser inmune. Es una decisión que tú haces siempre, constantemente. Y eso es lo que trabajamos en terapia. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Espero de verdad que te haya gustado, que te haya interesado y sobre todo, puedes pedir terapia con nosotras. Sígueme también en mi Instagram y en TikTok y suscríbete para ver más vídeos. Un beso enorme. ¡Mua!